Welcome to Alcanzando el Conocimiento. We are with the Dr. Mustafa Nahimi of the Catholic University of Robina in Brussels, Belgium. Hi, how are you? Thanks. I would like firstly to thank you for this great opportunity to get this exchange and chat regarding the comparison with what happened in Belgium and to compare it to Mexico regarding the innovation and the making values from science. Yes, but the innovation in Mexico. Yes, innovation in Mexico has improved, but it is still small. In first place, how does a spin-off in Belgium begin? It's if I can make the long story very short, I think we did something on a laboratory, then we ask people, professional ones, to evaluate if it can be valuable or not. Then the other professional will allow to see, because you can develop something, but if you don't have a patent or freedom to operate, you can't develop any innovation, any industrial development. So that's why the process is quite lengthy, and it should be followed by specific and professional persons that will allow from one step to the other to make it reality as an industrial development. Yeah. And for Belgium, we have Bueno, para hacer una historia larga, corta, obstacles. habrá que puntualizar que debe de existir una oficina de enlace entre la academia y los sectores productivos, y esta oficina de enlace debe de estar compuesta no solamente por científicos, debe de haber también gente de negocios y debe de haber un equipo encargado de reunir fondos suficientes para poder dar inicio a proyectos que tengan un cierto interés biotecnológico. Es decir, se tiene que contar con una idea que debe de irse madurando. Esa idea que van generando los científicos va siendo evaluada por esta oficina de enlace tecnológico para poder tener primero los fondos suficientes para empezar la investigación y para irla madurando, porque es muy claro que el obtener financiamiento completo para el desarrollo de cualquier producto pues requerirá de resultados previos, los cuales necesariamente estarán financiados en un inicio por la entidad académica. And in Belgium, is it easy to innovate? No, the answer is definitely no. Innovation, I think in my scientist point of view, it is not a goal. It should not be considered as a goal. If you want to achieve a good innovation level, you have first to create a very rich environment. Environment means good scientists, good equipment, and good ideas. It means that once you will try once, twice, or several times, you will succeed at least once. And if you succeed with only one very good project, at the business point of view, you can have a very high income level for the whole university and scientists. So innovation should be learned, because you can develop research to get innovation. It's impossible. You have to be clear that from generation of scientists to the other, it is a thinking way that will allow you to reach probably a high level of science and then probably a good innovation. This is the first part of the environment which is located at the university. Then you have the investors that are interested in biotechnology, for example, or sciences. There are many, like in USA, they really get enough money to sort out good ideas, and they are really trying to predict what could happen in the coming years as disease development, as health need. I will give you one example, the one coming from Ireland. Ireland
15 years La ago innovación no puede ser made una meta, sino es consecuencia de un ambiente rico. in the community. Las instituciones no deben de plantearse la innovación como algo que va a generarse inmediatamente. Lo que primero debe de prevalecer es un ambiente rico que genere ideas. La generación de ideas, muchas veces, por cuestiones meramente de serendipia, terminan en ejemplos de productos innovadores. Sin ir más lejos, en mi propia experiencia, un hallazgo sencillo de encontrar la existencia de células madre en el hígado terminó en la posibilidad de crear un producto innovador que sirve para la terapia celular. Entonces es un poco difícil pensar que si alguien decide que va a innovar en un cierto campo, termine con ese producto. Hay varios ejemplos. Me gustaría citar el de Irlanda, en el que hace 15 años el gobierno montó una encuesta con los industriales y con los empresarios para poder saber cuáles eran las necesidades apremiantes para fortalecer el mercado. Una vez que tuvieron una lista de estas necesidades, fueron hacia las universidades. Las universidades decidieron hacer investigación básica acerca de estos temas y en algunos casos sí que se llegó a obtener algunos productos, pero no en todos. Entonces es un poco un juego. La innovación es consecuencia de, no es en sí mismo un fin. Working step by step, what do you think about that innovation and knowledge is a value of scientific community in the world for the future, for the present and in the future? Look, there are scientists who are looking for getting their name in the very famous journals. Others, they are really thinking about health problems or society problems. It means that they are really dedicating their time, their money, their ideas to develop something for the society. I think, for me, the second strategy could be very helpful because, as we discussed previously, the multidisciplinarity to be involved in science is the sole way to help science to tackle the roadmap that could be efficient for innovation, for good scientific results, for making the supervision of good scientists of the future and making a good visibility for the institution for which the people of the society are giving money for developing such activities. Yeah. Prometera is your spin-off. Your spin-off in Belgium. Let's talk about Prometera. What is Promote Bioscience? Prometera Biosciences is a spin-off company that is originally from a university, the Université Catholique de Louvain. It is the first life science spin-off company of the Walloon region. It is mainly dedicated to provide cell therapy solutions for patients having diseases for which no treatment is available. So we are providing something that could be available for a portion of people that they don't have any other alternatives. And the basic product that Prometera starts with is the product called HEPA-STEM. HEPA-STEM, it's a stem and progenitor cells that was isolated from human adult liver. You know that for liver diseases, the only efficient treatment so far is the orthotopic liver transplantation. Means that you have to take out the diseased liver and you have to put in the same place a healthy one.
But as you know, paradoxically, with the success of these therapeutic approaches, the list of the patients that are waiting for a graft is increasing and the number of organs donors is decreasing. So it means you are making a priority list only for the patient for which life is or could be impaired. For other patients, they have not the ability to get a graft. And the people or the patients that are targeted by the Prometera Biociencias es una compañía generada, o una spin-off generada en la Universidad Católica de Lovaina, que se dedica a la terapia celular. En el hígado, debemos de recordar que en muchas de las afecciones hepáticas requieren de un trasplante. Sin embargo, hoy en día, aunque esas técnicas están bien establecidas, cada vez necesitamos más órganos, pero hay menos donadores. Y la solución que dio la empresa Prometera fue el aislar células tallo del hígado y diferenciarlas en células parecidas a hepatocitos que son inyectadas en los pacientes y que son capaces de corregir múltiples errores o múltiples afecciones en el organismo. Por ejemplo, podemos citar el caso de la hemofilia B, en el cual hay un problema de coagulación que tiene su origen en una mutación en el factor 9 que es necesario para desencadenar la reacción de la coagulación. Necesitaríamos un hígado o al menos un tercio de un hígado para corregir un solo error. Sin embargo, con este producto llamado HepatoStem, que son estas células tallo diferenciadas a parecidas a hepatocitos, no solamente proveemos de esta enzima, sino de muchas otras. Pero además, es pertinente mencionar que de un solo donador, de un solo hígado del que se pueden aislar estas células tallo, podemos tener o podemos generar, o gracias a la innovación de Prometera Biociencias, podemos atender de 20 a 30 pacientes que no solamente son aquellos de la hemofilia, sino cualquier defecto, cualquier enfermedad metabólica puede ser atacada por estas células. Ahora, Prometera Biociencias se ha convertido en el líder mundial gracias a la asociación con Cytonex, que es una compañía estadounidense situada en Carolina del Norte, cuya solución a estos problemas de la escasez de hígados para trasplante era purificar células hepáticas e inyectarlas. Al conjuntar la experiencia de estas dos compañías, ahora somos líderes mundiales en la terapia celular del hígado. Prometera Bioscience is a global leader in liver research. Somos líderes mundiales por dos razones. La primera es que, si bien es cierto que el trasplante sigue siendo el método más eficiente, lo que no debemos de perder de vista es que un paciente que ha sido sujeto a un trasplante de hígado tiene que estar inmunosuprimido por toda su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener problemas serios para cualquier otro tipo de infección o de enfermedad. Además, se ha demostrado que una vez que un paciente recibe un órgano extraño, este órgano tarde o temprano empieza a deteriorarse de tal manera que una persona que tuvo un trasplante a los 10 años se necesita tener otro trasplante de hígado, lo cual, pues si ya decimos que es difícil o que hay una escasez de órganos, pues recibir un segundo trasplante es prácticamente imposible. Con la tecnología de Prometera, nosotros hemos demostrado que con una inyección anual
de esta suspensión celular, se puede ir corrigiendo este tipo de errores. Pero además debemos de entender que estas células que están inyectándose no son un medicamento, sino que forman parte del tejido y se incrustan en este órgano. Por lo tanto, ya tenemos un hígado nuevo que evidentemente pues tenemos que estar poniendo cada vez más células. Ahora, pudiera pensarse que a lo mejor tenemos un problema a la hora de que ponemos pocas células o demás. Pero aquí vale la pena recordar que cuando hay una deficiencia, por ejemplo, de una enzima, como platicamos hace rato, un paciente no necesita recuperar el 100% de la cantidad de esa enzima o el 100% de las células que ya se murieron. Con un 10 a 15% de la actividad enzimática que nuestra suspensión celular puede aportar a ese hígado receptor es más que suficiente. También vale la pena mencionar algunos otros ejemplos en los cuales se puede hacer otro tipo de terapia. Por ejemplo, cuando los niveles de bilirrubina no se manejan de manera adecuada, una solución común es mantener a los pacientes por 4 horas en cámaras de luz ultravioleta. Sin embargo, pues ya podemos imaginarnos que no solamente sufre el paciente, sufre la familia, porque cada vez que salgan pues habrá que llevar la cámara, y esto pues es un problema. En cambio, el tener la inyección de las células que después de un día pueden tranquilamente irse a su casa, pues hace que esto sea un poco más llevadero, por así It is expensive, very expensive. En realidad no es un método tan caro si lo comparamos al costo de un trasplante. Estamos hablando de que un trasplante tiene un costo aproximado de 110,000 euros. Sin embargo, a precios actuales, la terapia que estamos desarrollando tiene un costo de 30,000 a 40,000 euros. Entonces, visto desde esa perspectiva, pues es un método con un costo relativamente bajo. But now in the audience, there are people who need this treatment. Then what happens? Aquí vale la pena mencionar que todos los métodos de producción de estas células pues se han ido modificando con el paso del tiempo, y por lo tanto los costos cada vez son menores. Entonces, el poder tener esta solución para países, digamos, no necesariamente del primer mundo, pues va a depender del interés que tengan en estos países, pero es sin duda innegable que los costos van a bajar. Ahora, también vale mencionar que, como estábamos hablando principalmente de errores innatos del metabolismo, es decir, atacar una sola enzima, pues estamos hablando de un nicho hasta cierto punto reducido. Sin embargo, eso no quiere decir que la aplicación de esta terapia esté enfocada solamente a ese tipo de enfermedades. Tell me about your achievements in regenerative medicine. So I think, as a scientist, when I was young to think about what I can do in performing research, I never imagined that one day I will be close to provide something at the clinic. I think it's a story that, and also it is an advice, it is an example for Mexico. The people working in the hospitals and the people working in the laboratories, they should talk, they should collaborate. I think it's one of the ingredients for success. If you want
to get a look to what happened in the clinics as a problem. It's the sole way to be more close, and the sole way to be more close is via the physicians, because they understand well the cases that they have in their hospital. And by understanding the disease, you will understand what is altered. And the scientists have this ability to make the problem simple and to create the condition, the experimental conditions simple to tackle this question. Desde mi punto de vista, cuando empecé la carrera científica y a lo largo de mi formación, nunca me imaginé que iba a poder hacer cosas que tuviesen un impacto tan grande en la salud. Como decía desde hace rato, esto es el resultado de un ambiente rico en el cual uno tiene comunicación con los médicos, uno está en un ambiente enriquecido en el que puede discutir de igual a igual con los médicos. Y uno de los consejos que yo doy y que quiero dar a México es que haya ese puente de comunicación entre los médicos y la gente que hace ciencia básica. Al discutir y hablar y poner cosas en la mesa, se encuentran soluciones. Pero el científico debe de permanecer en el laboratorio y el médico en el hospital, y deben de hablar y conjuntar ideas para tener lo que ahora se llama medicina translacional, es decir, el ir generando cosas. Ahora, ¿cuál es la receta para ir generando ideas que tengan una aplicación? Es difícil decirlo. Uno tiene que pensar que cuando uno empieza a buscar financiamiento para la segunda y tercera parte de estas ideas que hemos estado hablando de ciencia básica, uno tiene que enfrentarse a la gente de negocios. Es decir, aunque hay un equipo que está apoyándolo a uno con la cuestión logística, pues tarde o temprano uno tiene que hablar con la gente, y uno debe de entender que van a ser las preguntas tal vez más simples, pero más difíciles de contestar. Y uno tiene que tratar de mantener las cosas simples y tratar de ir un paso adelante del pensamiento de los inversionistas. Porque como estamos hablando ya de desarrollo o de innovación de productos realmente que llevan 15, 20 años en llegar al público, pues la cantidad de dinero que tiene que entrar a la compañía es grande. Entonces, no pudiera yo decir que haya una receta para el éxito. La propia experiencia va generando que uno empiece a ver nichos de oportunidades. Is it easy for business people or investors to understand and believe on scientific development? It was not easy at the beginning. We were knocking the doors of different companies, different investors. Digamos que en un inicio fue un poco difícil, tuvimos que tocar muchas puertas, no es sencillo convencer a la gente que tiene los capitales, y de hecho uno de los problemas o de las preguntas que más una de las causas por las que la gente no quería invertir era porque nos decía: mira, tus resultados en términos de ciencia básica, en términos de tus modelos en animales, pues son muy bonitos, pero ¿qué va a pasar en el momento en el que tú inyectes eso en un humano? Entonces, pues para nosotros fue realmente un reto, y aquí debo de aclarar que esto que hablábamos de
tener una interacción directa con los médicos. En nuestro grupo, uno de los médicos del departamento de patología pediátrica hizo un gran esfuerzo en convencer a anestesiólogos, a radiólogos, a mucha gente para tratar de tener las condiciones óptimas para hacer el primer ensayo en un humano. Y esto era poder seguir por métodos de imagenología, con células marcadas con un material radiactivo no tóxico, cuál era el destino de las células que estábamos inyectando. Y después de 5 días de aquel primer tratamiento, de aquella primera inyección, nosotros logramos demostrar que las células se quedaban prácticamente en el hígado. Entonces esto abrió la puerta en la primera ronda de inversión, en la que participaban curiosamente inversionistas solamente de Bélgica y por ahí un japonés. Abrió la puerta a que tuviésemos ya resultados en humano, que estos, a la hora que los presentamos para la segunda ronda de inversiones, pues fue más sencillo tener capital ahora de Alemania, de Japón, de Suiza, y de hecho uno de nuestros más importantes inversores es una compañía japonesa que tradicionalmente se dedicaba solamente a productos naturales. Sin embargo, el tener los datos de el éxito y la no toxicidad de nuestro tratamiento hizo que ahora se convirtieran en uno de nuestros más fuertes inversores. Entonces, no, la ruta no ha sido sencilla. Sin embargo, el tener un equipo nos ha empujado. Ahora, también debo de comentarles que ya cuando uno pasa a diferentes rondas y empieza a tener rondas de inversión, a querer atraer capital de riesgo realmente en cantidades muy importantes, se debe de generar un comité científico, pero un comité científico que no tiene nada que ver con la universidad, que va a ser compuesto por líderes de opinión, líderes en el campo, que van a ir evaluando el trabajo de la compañía. También debo de comentarles que en un inicio, cuando todavía no podíamos o no teníamos los datos de los experimentos en humanos, el Ministerio de Salud de Bélgica, en una conferencia de prensa, enfatizó que ellos iban a seguir apostando por nuestro proyecto, porque si funcionaba, pues eso iba de acuerdo a los objetivos de cualquier ministerio de salud, pero que si no funcionaba esta terapia celular, pues no iba a poder haber alguna queja o algún argumento de que no se hubiese dado un apoyo sustantivo por parte del gobierno al desarrollo de una terapia celular. Is the Japanese company Mitsui? Mitsui invests with you. Yeah. Yes, they invest, even they don't have background in biotechnology. They have background. Efectivamente es la compañía Mitsui, y es importante recalcar que ellos no habían invertido en biotecnología, decidieron apostar, pero eso abrió la puerta a que compañías no solamente japonesas, sino incluso surcoreanas invirtieran. Como dijimos ya desde hace rato, el desarrollo de la biotecnología es para los próximos 50 años la mejor inversión. The best investment, biotechnology. For the coming 50 years, this is the expectation. Yeah. In Mexico, there are a lot of In Mexico, there are many problems in scientific policy. There are many discussions, all discussions. all debates.
For instance, the Mexican government doesn't believe in Mexican science because it does not invest in the development of specific products. To develop them. What do you think about this? What is your advice? To answer to your Daré una respuesta I will just corta a esta interrogante. Si bien es cierto que es mi tercera visita, no quisiera dar una opinión muy profunda porque no conozco todavía el sistema. He tenido la oportunidad de ir a varias instituciones y de manera muy particular me parece que no existe todavía un ambiente propicio para poder generar las ideas que permitirán llegar a la innovación. Es decir, hay gente muy preparada, hay científicos connotados, sin embargo, están aislados, no se ve realmente un ambiente propicio, como ya dijimos, no es me voy a plantear innovar, es voy a tener un ambiente enriquecido cuyo resultado terminará en la innovación. Entonces, mientras no haya una inversión seria de las instituciones, ellas mismas, las instituciones educativas tienen que invertir el ambiente académico en el bienestar de sus científicos para que puedan generar las ideas que van a dar el salto hacia la innovación. Esto no es una tarea sencilla, pero creo que es algo que debe de permear. Siento y veo un poco desorganizado el sistema y por lo tanto es poca la inversión. Y si no hay inversión, pues no puede haber ganancias, y si no hay ganancias, no puede haber innovación. Entonces, esto es un círculo. So it is a health problem in that country. We know that different institutions and different physicians are working well. They are known at the world level, but we didn't feel yet that the strategy is quite fine-tuning and mature to take out something from a laboratory to provide it to the clinic. And this is something that should be really taken into consideration if you want to improve something. It means that not only the scientists, the physician should follow to innovate, administration also. How to say, if we want to get material from outside Mexico, administration and rules should follow. Professor Ortega and me faced, for example, several problems at the administration point of view just to receive material that I prepared in Belgium to get it here in Mexico. There are several problems that should be highlighted, but I think the best way is really to make everything in a well-organized way, to see in a very simple way. La Organización Mundial de la Salud ha publicado que las enfermedades hepáticas constituyen la sexta causa de muertes en los Estados Unidos mexicanos. Por lo tanto, esto es un problema de salud. Existen tanto médicos, hepatólogos, que son connotados especialistas a nivel mundial, y también, como ya lo apuntaba, existen científicos también reconocidos mundialmente. Sin embargo, en esta oportunidad, en esta visita, pude constatar que no hay un diálogo entre estas dos comunidades. Y no hay un diálogo porque hay una cierta desorganización. Entonces, seré reiterativo, mientras no haya un ambiente propicio, pues es difícil tratar de decir nos vamos a plantear innovar tal o cual cosa si no tenemos una conjunción entre estos dos ámbitos. Yes, every year for the government, science is all the way down, because cut to the budget is a play again and again.
And these cuts apply to science and technology and to universities. That's unfortunately the problems of many of the countries, but normally also in my point of view, scientists also should talk in one voice to defend. Sí, desafortunadamente estos problemas de recortes son recurrentes en muchos países. Sin embargo, creo que la comunidad científica debe de alzar su voz y dejar patente que el reducir la inversión en ciencia y en educación va contra sus principios, y los principios de cualquier gobierno debe de ser el bienestar de sus gobernados. Y sin ciencia y sin educación, pues esto no se puede alcanzar. In Mexico, there is an old debate of what is more important, basic science or applied science. Both are important. Both are important. If you don't establish a basis for each thing, you can't improve. Of course, you have to evaluate if this basic science is improving and it is participating in improving the applied science also. And this is normally, it should be evaluated by independent people. We have, for example, in our institute in Belgium, the Institute of Experimental and Clinical Research, we have each year a science advisory board in which eminent people from worldwide, they are invited, and they will evaluate at the yearly basis what all the labs in this institute is doing. Is there any coordination? Is there any collaboration? Is there any visibility? Is there any improvement? And you have to be evaluated each year to see if you are improving or not. And this is one of the important things for me, for scientists, to open the doors of their labs. Like that, the society, the government may have enough information, and I believe if the government can be convinced, and scientists are quite smart to convince people because they do so for their research, so the dialogue and communication is the sole way. And you will see that most of the very good countries, their quality of life could be improved by tackling science. And there is no doubt about that. And people know that. Even the people in the Ambas, tanto la aplicada como la básica, deben de ser apoyadas, y porque ambas son For last, importantes. which were the main challenge you faced since being in an incubator, then as a spin-off, and now as a company? El camino, hacia dónde tiene uno que ir. Evidentemente, como apuntábamos, el lenguaje entre los empresarios y los científicos es diferente. Por lo tanto, una vez que una idea va madurando y que se vislumbra la potencialidad de la innovación en un producto, deben de entrar en juego otros personajes que saben hablar el lenguaje de los inversores, que son capaces de atraer fondos de una manera mucho más eficiente que la que hacen los científicos. El científico debe de permanecer en su laboratorio, debe de dar las asesorías, dar los puntos de vista cuando se requiera, pero el nombre del juego en la innovación es la multidisciplinariedad, es decir, tenemos que tener el científico, tenemos que tener el tecnólogo, tenemos que tener el hombre de negocios y tener esta suerte de mesa o de, ¿cómo le podríamos llamar?, de equipo de consultoría que va realmente a encargarse en que todo aquello que se fue incubando llegue a buen puerto. Do you want to say something else?
I just to finish this interview to thank you for this opportunity, because it is also one of the ways that allow one country like Mexico to improve collaboration between Belgium and Mexico, something that we start with the professor. Agradecer la oportunidad de esta entrevista. Esperamos que en los años futuros la colaboración que hemos establecido con Arturo Ortega en el CIMBESTAB y la conjunción de experiencia de nuestros laboratorios nos permita que en la siguiente entrevista podamos presumir algunos buenos Thank you, resultados. and thank to Muchas Dr. gracias. Arturo Ortega for the translation and for bringing our guest. We expect to see you in a next time. And thank you all for being in Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.